Chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Feliz sábado, siempre se los deseo, eh, porque es sábado y aún así están acá. Chicos, vamos a ver la continuación de donde nos quedamos la última vez que venía a hacer el curso de lógica. Por favor, indíquenme si se puede visualizar la pantalla o si hay algún problema para visualizar la pantalla. Sí se ve, profesora. Muchas gracias, hijito. Eh, ya, perfecto. Gracias, gracias, hijita. Ya. Este, Vamos a continuar. Igual yo siempre te hago una breve recapitulación, ¿no? Porque hay un poquitito de tiempo, entonces es importante que hagamos una breve recapitulación, que tengamos en cuenta un poco lo que se hizo en la clase pasada, para que teniendo la mente algo fresca, podamos continuar, ¿no? Habíamos hablado de que la lógica es una ciencia formal, o sea, si tú tienes algo dicho, o sea, si tú dices algo, si tú te expresas con el lenguaje, o tú te expresas sobre algo, el contenido, o te expresas sobre la forma, la manera en la cual lo construyes. Ya, la lógica se fija solamente en la forma, en la estructura, deja de lado el contenido. Y por eso te ponía este ejemplo, ¿no? La luna está hecha de queso, el queso es un lácteo, la luna es tendría que ser acá, eh, lácteo. Entonces, si tú me aceptas las premisas, o sea que la luna está hecha de queso y que el queso es un lácteo, la luna es un lácteo. O sea, cerrado, ya está. Pero otra cosa es si yo analizo el contenido de cada una de las proposiciones, porque todo esto se conoce como un argumento y el argumento se compone de proposiciones, individualmente, particularmente la componen, solamente que para que sea un argumento o un razonamiento, tengo una proposición que cumple la función de conclusión, que se deduce de las otras, y hay otras en las cuales se apoya la conclusión que se conocen como premisas. Entonces, en este caso, como la proposición que cumple la función de conclusión se deriva de aquellas proposiciones que cumplen con la función de premisas, entonces podemos decir que esto es válido, ¿no? Entonces, por ahí más o menos iba la idea. Ya si analizo cada una de las dos, no es cierto que la luna esté hecha de queso. Entonces, nada, pues analizo cada una de las proposiciones y me doy cuenta de que una, dos son falsas, pero en sí misma, todo el argumento es verdadero, ¿no? Entonces, por ahí más o menos iba la cosa, ¿no? Distinguir en qué ámbito actúa la lógica, y la lógica no actúa dentro del ámbito de la verdad, no analiza si lo que yo digo se corresponde con el estado de cosas del mundo, lo que analiza es la validez. Quiere decirse que analiza si yo tengo una estructura y la conclusión se deduce de las premisas. Nada más, nada más. Eso creo que ha quedado claro, y en base a eso, pues ya podemos continuar. Chicos, si una conclusión se tiene que deducir de las premisas, es decir, yo tengo que tener premisas para que en estas premisas se sustente la conclusión, ¿qué vendrá a ser una falacia? ¿Qué vendrá a ser una falacia? Porque tú te acuerdas que la clase pasada vimos que una de las grandes aspiraciones de la lógica fue matematizarse, pero ¿te acuerdas por qué dijimos que la lógica quiso matematizarse? Y de hecho, en eso consistió la historia de la lógica, ¿no? Que la lógica surge con Aristóteles, con su Organón. En la Edad Media la mayoría sigue lo que dijo Aristóteles, excepto algunos, como por ejemplo Guillermo de Ockham, que yo te hablaba de Guillermo de Ockham, buscó otros horizontes, buscó estudiar las reglas de la inferencia, buscó estudiar los tipos de proposiciones, pero no pudo llegar a más porque estaba entrampado en el lenguaje natural. Y ya en la edad moderna, a Leibniz se le ocurre que lo mejor es, si quiero estudiar la forma y no el contenido, pues voy a matematizar la lógica. Boole lo logra hacer porque Leibniz había propuesto toda una creación de un nuevo lenguaje simbólico, lo cual era, por no decir imposible. Y Boole crea la lógica matemática. Ya Frege le aplica cálculos de matrices y no, desarrolla una lógica de segundo orden, ¿no? Una lógica ya no proposicional, la clásica, sino de predicados. Y bueno, un dato curioso te había mencionado, Shannon la aplica a circuitos eléctricos creando las computadoras modernas. Ya, pero justamente, ¿por qué la lógica busca matematizarse? Por esto que ya te acabo de decir, de que cuando la lógica nace con Aristóteles y hasta Boecio, hasta la Edad Media, hasta Tomás de Aquino, hasta Guillermo de Ockham, hasta Pedro Abelardo, hasta Julio Lulio, hasta ahí la lógica
se estudiaba como parte, o sea, estudiaba la forma o el contenido, pero lo estudiaba dentro del lenguaje natural. Y esto es problemático, pues chicos, porque el lenguaje natural tiene un contenido y el contenido puede hacer que yo devenga en errores. Que yo, mira, te ponía este ejemplo. En lugar de deducir por la pura forma, yo deduzca por el contenido. Mira, te voy a dar el ejemplo. Voy a poner acá símbolos para que tú mismo te puedas dar cuenta de eso. Y me vas a decir tú justamente dónde está el error. A ver si detectas el error, ¿no? Mira. Chicos, observen todos las diapositivas. Vamos a reemplazar Luna por P, vamos a reemplazar queso por Q y vamos a reemplazar lácteo por R. Ya, mira. La luna está hecha de queso, el queso es un lácteo. ¿Sí o no que la luna es un lácteo? O sea, si me aceptas las premisas. Y estamos hablando de forma, no estamos hablando del contenido. Pero mira, ¿qué pasa si alguien viene y dice, la luna tiene lactosa? Mira, la luna tiene lactosa. Pregunta, chicos, ¿esto sigue o no sigue siendo válido? Sí, no, ¿por qué creen ustedes? Pueden escribirlo al chat si así lo desean. Sí. Miyuki dice que sí, seguiría siendo válida. ¿Qué creen ustedes, chicos? Así pueden escribirlo al chat nada más, pero necesito que vayan pensando por qué sí y por qué no, ¿no? ¿Por qué sí sería válido o por qué no sería válido? Chicos, vean esto. Vean esto. Si yo te he dicho que vamos a reemplazar P por luna, podemos abstraer, ¿no? Entonces vamos a darle un contenido, pero el contenido tiene que respetar la forma. Me explico, mira. La luna está hecha de queso, luna es P, bueno, queso es Q. El queso es un lácteo, o sea, Q, y lácteo es R. ¿Cómo yo puedo decir que la luna tiene lactosa? ¿Sabes por qué tú dices, bueno, tiene sentido decir que la luna tiene lactosa? Porque lactosa justamente es el azúcar de la leche, de cuál deriva el hecho de que sea un lácteo. Ya, pero escúchame, si yo le había dado a R el contenido de lácteo, ¿cómo ahora yo puedo darle a R el contenido de lactosa? O sea, no estoy respetando el contenido que le he dado a la forma. Claro, Alessandra dice es válido porque parte de una de las premisas, no parte de una de las premisas, porque mira, una cosa es que yo diga que el queso es un lácteo, o sea, R, o sea, yo estoy diciendo que le voy a dar a R el contenido de lácteo. O sea, para la forma de R, yo le estoy dando como contenido y solo como contenido lácteo. Pero si yo añado un nuevo contenido, o sea, lactosa, una de dos. O estoy utilizando lácteo y lactosa como sinónimos, que no son sinónimos. Una cosa es lactosa, una cosa es el azúcar de la leche y otra cosa es el lácteo, o sea, la leche que tiene lactosa, y otra cosa es lactosa, pues. O si no estoy utilizando algo como sinónimo cuando no es sinónimo, yo estoy cometiendo un error, porque mira, en el primer término, R es lácteo, o sea, tiene un contenido. Yo le he puesto R que sea lácteo, mira. Y en otro le he puesto R ya que no sea lácteo, que sea lactosa. ¿Cuál es? ¿Cómo yo puedo decir que la luna está hecha de queso y que el queso es un lácteo, solamente reemplazando R por lácteo, y luego digo que la luna tiene lactosa, cuando lactosa y lácteo no son lo mismo? Pero, ¿sabes por qué tiene sentido o cuadra que yo diga que la luna tiene lactosa? Por el lenguaje natural. Porque al yo meterle un contenido, corro el riesgo de que ese contenido me haga poner cosas o quitar cosas que en realidad no podría poner y no podría quitar. Yo aquí lo que podría hacer es añadir otro factor. O sea, yo podría poner la lactosa, la lactosa es un lácteo.
acá ya he añadido un nuevo término, pues. Acá, aparte de R, que es lactosa, yo he puesto, entonces, L, no sé. Y ahí sí podría decir, o sea, teniendo que añadir otra premisa, que la luna, ahí sí podría agregar con razón, que la luna tiene lactosa, porque lactosa es L y lácteo es R. Si yo ya le he dado un contenido, si yo ya le he dado un contenido, chicos, yo no puedo cambiar el contenido. Parece válido, parece que parte de las premisas, pero en las premisas, mira, yo hablaba de lácteo. A R yo le había dado el contenido de lácteo. En cambio, yo no había utilizado ningún término o había dado ninguna premisa que a mí me permitiera concluir otro contenido. Y este contenido diferente es lactosa. Pero ¿por qué yo digo, bueno, lácteo, lactosa? Son parecidos, ¿no? Por el lenguaje natural. Porque yo sé por el contenido, no por la forma. Porque acá la forma lácteo y lactosa es otra cosa. Si yo quisiera agregar, yo tendría que agregar otra cosa. Para yo decir que el lácteo tiene lactosa, aquí yo tendría que agregar que cuál es lácteo, cuál es la forma a la que yo le he dado el contenido y solo a ella le he dado el contenido de lácteo, la R. Entonces, mira, yo tendría que haberle agregado a lactosa, que es un nuevo contenido, parte de otra forma. Yo estoy decidiendo que Q sea, tenga el contenido y solo el contenido de luna, que P tenga el contenido y solo contenido de luna, que Q tenga el contenido y solo el contenido de queso, que R tenga el contenido y solo el contenido del lácteo. Si yo deduzco P entonces Q, Q entonces R, y le añado un nuevo término que es lactosa, o sea, L, pero no he agregado esa premisa de que el lácteo tiene lactosa, y solo me he dejado llevar porque lácteo y lactosa sí, suenan similares de acuerdo al lenguaje natural o tiene sentido que estén emparentados, pero ha sido obvio, mira la proposición. La luna tiene lactosa. ¿De dónde sale esa L? Porque lácteo y lactosa no son el mismo término, pues. ¿De dónde sale esa L? Entonces ahí te das cuenta de que el lenguaje natural puede inducir errores. Por el lenguaje natural, mira, añado la proposición y ahora sí tiene sentido. Ahora sí tiene sentido decir que la luna tiene lactosa, pero no por P entonces R, porque R era lácteo. Ahora yo tendría que agregar L, porque es un nuevo término. Chicos, esto de acá que les acabo de poner, se entendió, ¿no? ¿O alguien tiene alguna duda? Todavía con este ejemplo de pronto no ha quedado claro y puedo dar otra explicación. Pero sí se entendió, ¿no? Creo que sí. Profe, ¿te podría detallar? Mira, la lógica se basa en la forma y solamente en la pura forma. Si yo te doy algo con una forma, yo no puedo cambiar de forma, me explico. Mira el ejemplo que te estoy dando. Vamos a centrarnos no en la primera parte, sino en esta segunda parte. Yo la voy a resaltar, de hecho, de amarillo, para que la puedan ver bien. Si yo te digo P entonces Q y Q entonces R, pregunta, ¿yo podría deducir P entonces R mayúscula? ¿Por qué sí, por qué no? A todos, les pregunto a todos. Si yo tengo P entonces Q, ay, gracias Alessandro, pero todos tenemos que entender. Si yo tengo P entonces Q, minúscula, todos son minúsculas. Si yo tengo P entonces Q y Q entonces R, pregunta, ¿yo podría deducir P entonces R o P entonces L o P entonces A o P entonces Y o P entonces I o P entonces O? ¿Yo podría hacer esto? ¿De qué cosa me apoyo ahí en las premisas para yo sacar de la nada P entonces O? Mira, yo le estoy dando a cada cosa algún contenido, pero se le estoy dando ¿en qué sentido? En el sentido de que sea fijo. Si yo designo una cosa como P, esa cosa es P. Si yo designo una cosa como Q, esa cosa es Q. Si yo designo una cosa como R, esa cosa es R. ¿Por qué?
Porque es como si yo cambiara el término, mira. Si P entonces Q y Q entonces R, lo único que yo puedo deducir es que sea P, sea lo que sea Q, y sea lo que sea R, sea lo que sea, pero tiene que ser algo fijo, o sea, lo que yo decida darle como término, si P entonces Q y Q entonces R, solamente puedo concluir en base a las premisas, solo mira lo amarillo, P entonces R, porque yo le he dado un contenido y ese contenido tiene que ser lo que yo deduzca, porque si yo le doy, de pronto cambio el contenido, tendría que cambiar aquello que abarca el contenido, o sea, la O, porque una cosa es R y otra cosa distinta es O. Entonces, mira, cuando yo digo que la luna está hecha de queso, la luna P está hecha de queso Q, y cuando yo digo que el queso es un lácteo, o sea, Q, y lácteo R, yo puedo deducir que entonces la luna es un lácteo. Yo puedo deducir que la luna es un lácteo. Pero ¿por qué puedo deducir esto con propiedad? Porque yo le he dado a cada término una sola variable. Algo está emparejado ahí. Entonces, P entonces Q, Q entonces R, P entonces R. Si yo cambio algo, quiere decir que hay un nuevo factor, porque yo he dicho, no, P tiene que ser, mira, vamos a ponerlo así. P tiene que ser sí o sí luna. P no puede ser otra cosa. Uy, qué pasa. P tiene que ser luna. Q, yo estoy decidiendo por mientras darle el contenido de queso. Para esta explicación puedo darle cualquier contenido, pero el contenido no puede variar dentro de la explicación. Q que sea, como habíamos dicho, queso, que la luna está hecha de que ya. Q que sea queso, R que sea lácteo. Si P es luna, Q es queso y R es lácteo, si P entonces Q y Q entonces R, P, o sea, luna, entonces R, o sea, lácteo. Esto que yo te acabo de mostrar es o sea, cumple por forma, yo podría darle a P, a Q y a R cualquier contenido, pero ese contenido no puede variar, pues porque si varía el contenido, entonces tendría que emparejarlo con otra cosa. Ahora mira lo que yo hago. P entonces Q, Q entonces R, P entonces R, cerrado. O sea, no puedes cuestionar eso. Si P entonces Q y Q entonces R, P entonces R. Es un silogismo hipotético puro, ya está. Pero mira, ¿qué pasa si yo decido que no por la forma, sino por el contenido yo puedo añadir otra cosa? Yo agarro y digo, el queso es un lácteo, pero yo sé que los lácteos, yo sé nada más, que los lácteos tienen lactosa. Yo le puedo agregar que la luna tiene lactosa. Dime, si yo le he dado a R para este argumento, el contenido solo para este argumento, que R, así como a la X, a la Y o a la Z, dependiendo del ejercicio en matemática, tú le das un número, ya, si yo le he dado a R lácteo, pregunta, yo puedo decir que porque la luna está hecha de queso y el queso es un lácteo, la luna tiene lactosa, por la, por la, por la forma, yo no puedo decir eso, ¿o sí? No, Miss. ¿Sabes por qué? Porque el lácteo, yo a R le he dado solo lácteo. Yo no le he dado ningún término dentro de las premisas lactosa. Yo tendría que escribir proposición, tendría que decir, vamos a hacer que sea premisa 3. Premisa 3. Y tendría que decir que el lácteo el lácteo tiene lactosa, por eso se llama lácteo, ¿no? Lactosa. Y aquí estoy agregando un nuevo término, pues, porque R sigue siendo lácteo, yo no puedo cambiarlo, yo le he dado esa variable. Ya, entonces digo, lácteo es R o sea, dentro de mi argumento, mi razonamiento, lácteo es R, y ya le estoy agregando lactosa, que vamos a decirle L lactosa. Ahí sí yo podría decir, si la luna está hecha de queso, o sea, P entonces Q, y el queso es un lácteo Q, entonces R, pero el lácteo tiene lactosa, o sea, R, entonces L, ahí yo sí podría decir P, entonces ya no R, sino
como es lactosa al final, tendría que ponerle L. O sea, ese es el punto, chicos. Ese es el detalle. Que yo al inicio, cuando me dijeron lácteo, y luego dije, pero ponle lactosa, es el lenguaje natural lo que me hizo pensar que si está lácteo, puedo ponerle lactosa, puedo ponerle lactasa. Porque, bueno, se parecen, ¿no? Pero no. Si yo estoy diciendo que me voy a basar en la forma, y la forma tiene ya un contenido acá, la otra forma tiene otro contenido, el P tiene un contenido, el Q tiene un contenido, el R tiene un contenido, yo realmente no puedo cambiarle así como así, porque como yo le he dado a una forma un contenido, si yo cambio el contenido, ¿a qué forma va a entrar? Yo no puedo falsear la forma, porque es lógica, todo depende de la forma. Entonces, ese es el detalle. Si acá todos los A son B, todos los A son C, yo no puedo decir que todos los A son F, pues. Porque A sea lo que sea, es A. B sea lo que sea, es B. Y C sea lo que sea, es solo C. Si yo digo A, entonces B, y B, entonces C, a fuerza tengo que concluir que A, entonces C, sea lo que sea C, pero solo C. En cambio, si yo le agregara de alguna forma todos los A son B y todos los B son C y concluyera que todos los A son O, porque mira, O y C se parecen mucho, ya pues ese sería un error, pero sería un error producto del lenguaje natural. O yo acá le añado una C minúscula. Digo, pero no, hay una C y abajo hay otra C. No, pero C en mayúscula significa una cosa y C en minúscula significa otra. Es como la matemática. Tú en matemática no puedes decir, no, pues es que acá es el mismo número, solamente que le estoy agregando un cuadrado, o solamente que le estoy agregando a este número, ¿no? Un símbolo, un más, un menos, no, todo vale. Y es por eso que la lógica tenía que matematizarse. Ya, chicos, espero que esta vez sí se haya entendido. Si yo le doy a algo un término, pues en algún punto de la operación, tienen que mantener ese término. No puedo variarlo. Es como si tú descubres la X después de una operación matemática y luego dices, no, pues, pero como la X es un 1 y el 2 está cerca del 1, 2. Pero ese es el problema con el lenguaje natural. Nos lleva a errores y justamente por eso esta clase está dedicada a ver falacias. Justamente, chicos, una falacia ocurre cuando, así como este error que hemos visto, que de hecho es una falacia específica, es una falacia no de atingencia, que son las que vamos a ver primero, sino que es una falacia de ambigüedad, porque hay dos tipos de falacias. Las dos, chicos, los dos tipos de falacia que vamos a ver ahora son falacias dentro del lenguaje natural. ¿Qué quiere decir dentro del lenguaje natural? Quiere decir que así como habíamos tenido este ejemplo, y en este ejemplo hemos cometido un error, pero no por la forma, porque si yo te hubiera dicho P entonces Q y Q entonces R, tú hubieras dicho, P entonces R, sino por el contenido. Como le metí un contenido, ahí es mucho más difícil detectar cuando hay un error, ¿no? Yo te dije, si la luna, queso, queso lácteo, luna, lactosa. Y tú dijiste, pero parece, ¿no? No, pues, porque una cosa es lácteo, que está formando parte de R, y otra cosa es lactosa, que si yo quiero incluirlo tendría que formar parte de otro contenido, como el ejemplo que te da acá. A entonces B, B entonces C, A entonces C. Yo no puedo meterle O y decir, pero mira, solamente le falta a la C un poquitito, que cerrarse un poquitito y es como O. No, C es C y O es O. Pero eso es difícil dentro del lenguaje natural. Y estamos hablando por eso de falacias no formales, porque existen falacias formales cuando tú estás haciendo cálculos lógicos, operativos de lógica de primer orden o la lógica de Frege, ¿no? De segundo orden, cuando estás aplicando cálculo de matrices en teoría de conjuntos, ya. Cuando ya ocurre un error, decimos que son falacias formales, pero las falacias no formales son aquellas que ocurren justamente en el diario hablar, en el lenguaje natural. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, chicos, como les había dicho y les había explicado en este ejemplo, nosotros no solamente hablamos en base a la forma, nosotros le añadimos un contenido. Y de hecho nosotros muchas veces nos dejamos llevar por el contenido más que por la forma. Y tú me dirás, pero claro, ¿no? Cuando yo hablo, profesora, no solamente digo todos los A son B o todos los B son C, y por ende todos los A son C. Yo digo todos los aviones son no sé, pues vamos a ponerle que la B mayúscula sea voladores, ¿no? Todos los aviones son voladores y todos los voladores son, no sé, pues, eh,
navegadores, ¿no? Por ende, todos los aviones son navegadores o transatlánticos, yo no sé, ¿no? Todos los aviones son voladores y todos los voladores son transatlánticos, o sea, pueden recorrer rutas transatlánticas, todos los aviones son transatlánticos. Profesora, ahí me estoy dejando llevar no solamente por la forma, que en este caso es correcta, sino que también me estoy dejando llevar por el contenido. Ya, pero escúchame, igual que en el error que vimos la vez pasada, el contenido, al momento de hablar en el lenguaje natural, en el lenguaje natural al menos tiene importancia, pues, porque tú no solamente buscas al hablar validez, tú buscas que a ti te digan la verdad. Entonces, sí, yo no te puedo negar que en el lenguaje natural no solamente vemos las cosas con puras formas, con premisas por pura forma, por pura construcción gramatical, yo busco llegar a la conclusión. No, es cierto que también nos basamos en el contenido, pero escucha, aquí está la trampa. Si bien al momento de hablar en el lenguaje natural nos basamos también en el contenido y también en la forma, no debemos dejar que el contenido nos obligue, nos haga forzar la forma, como en este caso. En este ejemplo, por el contenido, o sea, porque el lácteo es similar a lactosa, yo forcé no el contenido, yo forcé la forma. Yo dije P entonces Q y Q entonces R, P entonces L. ¿Te das cuenta? Ese fue el problema, que yo forcé la forma en base al contenido. Y ese es el problema. Yo no te estoy diciendo que al momento de construir premisas, si tú obviamente quieres, no tengas en cuenta la verdad, ¿no? O sea, el contenido. Como acá, pues, que nos hemos concentrado tanto en la forma que no nos hemos dado cuenta de que hablando de verdad, si me voy a cada proposición, no es cierto que la luna está hecha de queso, pues. No, pues, pero si yo acepto que la luna está hecha de queso y que el queso es un lácteo, la luna es un lácteo, ¿no? Ya, pero el problema es el siguiente, y por eso son las falacias. Yo voy a forzar la conclusión por el contenido y no me voy a basar para nada en la forma. Yo podría construirte una forma adecuada para que tú me aceptes la conclusión. Yo podría hacerte, no sé, acá, todos los A son B, todos los B son C, pero ¿sabes lo que hago? Hago que tú simplemente de la nada me aceptes que todos los A son C. ¿Por qué tú me aceptarías que todos los A son C? O sea, ¿por qué tú concluirías que todos los A son C si yo no te he dado la premisa de que todos los A son B y de que todos los B son C? ¿Por qué tú lo harías? Si justamente un razonamiento, un argumento es válido cuando la conclusión se deduce pero de las premisas. Eso es lo que ocurre, chicos, con las falacias. Y eso específicamente son las falacias de atingencia, que son un tipo de falacias no formales junto con las falacias de ambigüedad. ¿Qué ocurre con las falacias de atingencia? Lo que ocurre es que la conclusión no se deduce de las premisas, pero yo fuerzo a que tú me aceptes la conclusión apelando a otra cosa. ¿Qué cosa? A la psicología. Como en el lenguaje natural, nosotros no solamente nos basamos en formas, sino que nos basamos en contenidos y muchas veces el contenido está puesto de acuerdo a lo que nosotros creemos o de acuerdo a lo que a nosotros nos parece, podemos llegar a forzar la conclusión en base a factores psicológicos. En las falacias de atingencia no hay un nexo lógico, no hay como acá, no viene alguien y te dice todos los A son B, todos los B son C, todos los A son C. Lo que ocurre es que alguien viene y te dice todos los A son C, o sea, de frente te da la conclusión, no te da ninguna premisa, o sea, no hay nada en lo que se apoye. Para que haya conclusión, tiene que haber premisas. Si no, yo estoy diciendo algo así random, al azar, ¿no? Entonces, yo vengo y te digo una conclusión, según yo, y no te he sustentado nada. No te he dicho todos los A son B y todos los B son C. Te he dicho, mira, todos los A son C. Y claro, tú podrías decir, pues no lo acepto. Si estoy hablando de lógica, yo no te voy a aceptar la conclusión porque un argumento, un razonamiento solo es válido cuando la conclusión se sostiene de las premisas. Entonces yo no te lo acepto. Pero las falacias de atingencia apelan a algo psicológico. Todas las falacias son engañosas, chicos. Si ustedes no se dan cuenta, que se yucan la falacia. Pero las falacias de atingencia son mucho más engañosas, son mucho más difíciles de detectar porque apelan a nuestra psicología. Fuerzan a que aceptemos la conclusión, aunque no nos dan premisas adecuadas, o de plano no nos dan premisas, solamente por la psicología, apelando a cómo el ser humano actúa psicológicamente por el contenido.
Ese es el detalle con el lenguaje natural. El lenguaje natural tiene un contenido y ese contenido puede hacernos flaquear y puede hacer que alteremos la forma misma, como en el ejemplo que habíamos dado al comienzo. Entonces, chicos, habiendo quedado eso claro, si alguien tiene alguna duda, Gerson me dice, ¿cómo falla el lenguaje, Miss? Como en el ejemplo que te había dado, en el lenguaje existen sinónimos, en el lenguaje existen analogías, en el lenguaje existen paronimias. Entonces, mira, si yo te digo todos los A son B y todos los B son C y todos los A son C, no hay problema. Tú dices, ah, si todos los A son B y todos los B son C, todos los A son C. Pero alguien, si le mete algún contenido, puede hacer que falle. Mira, todos los aviones son voladores y todos los voladores son... eh, em, todos los aviones son voladores y todos los voladores son medios de transporte. Ya. Si todos los aviones son voladores y todos los voladores son medios de transporte, todos los aviones son medios de transporte. Pero puede venir alguien y te puede decir, sí o no, que un medio de transporte es un transatlántico. O sea, los voladores de transporte son transatlánticos, los grandes voladores de transporte son transatlánticos, los grandes medios de transporte son transatlánticos. Entonces yo podría decir que todos los aviones son transatlánticos, porque transatlánticos son medios de transporte y los medios de transporte son transatlánticos. Pero no, pues la C era medios de transporte. Yo había dicho que todos los aviones, todos los A, son voladores y todos los voladores son medios de transporte. Por ende, todos los aviones son medios de transporte. Pero mira lo engañoso que es el lenguaje natural, que alguien podría decir, pero si todos los aviones son voladores y todos los aviones son medios de transporte, todos los voladores son medios de transporte, por ende todos los aviones son transatlánticos, porque es obvio que los transatlánticos son medios voladores y los medios voladores más potentes son transatlánticos. Pero entonces ahí yo no estoy hablando de que esta C de acá, que sostenía la premisa, sea lo mismo que lo de acá. Acá ya no es el contenido de C que yo le había dado para este razonamiento, para este argumento, que era medios de transporte. Medio de transporte yo le había dado C y si yo incluyo un nuevo contenido, yo tendría que darle otra forma, porque no es que A era sí o sí aviones, B era sí o sí voladores y C era sí o sí medios de transporte. Pero como en el lenguaje natural, los medios de transporte yo sé que son transatlánticos, yo podría decir, ah, entonces todos los A son transatlánticos. Pero ya he cambiado, ya no es el mismo término, ya no es C, ahora es T. Pero yo puedo decir, no, son sinónimos. La C, C es sinónimo de T, entonces puedo ponerle T. Ahora dime, la conclusión se deduce de las premisas. ¿De dónde ha salido T? ¿Hay algo en la premisa 1 o en la premisa 2 que me haya hecho concluir que los A son T? No, pues, no hay nada. Yo por el lenguaje natural he dicho no, pero C es sinónimo de T, siempre se da que los C son T, entonces yo puedo reemplazar C por T. Pero no es cierto. C es C, que son medios de transporte, y T es T, que son transatlánticos. Entonces aquí lo único que vale C. Si todos los A son B y todos los B son C, yo lo único que puedo decir en base a estas premisas y solo estas premisas es que todos los A son C. Si yo le añado transatlántico, es porque yo he querido añadírselo. ¿De dónde? No sé, porque no hay nada arriba que me diga que todos los A son T. Pero como voy al lenguaje natural, yo digo, pero es que C y T son sinónimos. Ya, pero eso es un error al que me lleva el lenguaje natural. No hay nada que a mí me haga pensar que todos los C son T en forma. O sea, si yo lo conservo así, mira, como está en el ejemplo, por pura forma, pero en las falacias de atingencia yo voy a hacer lo que te acabo de decir. Yo voy a forzar la conclusión porque yo sí le encuentro un nexo psicológico. En las falacias de atingencia no hay un nexo lógico, como acá, que sí hay un nexo lógico entre los tres, que la conclusión sí o sí se deduce de lo que estaba en las premisas. No, hay un nexo como acá, mira, hay un nexo psicológico. Yo sé en la vida diaria que todos los lácteos tienen lactosa, entonces por ende la luna tiene lactosa. Cuando yo en las premisas, si quito la premisa 3, no había establecido en ningún momento lactosa. No sé dónde había surgido lactosa. Entonces yo lo único que tendría que haber concluido acá es que la luna es un lácteo. Pero yo lactosa tendría que haber añadido otra cosa. Pero no la añado, porque el lenguaje natural me hace pensar
que lácteo es sinónimo de lactosa, entonces yo podría reemplazarlo, ya no se puede, porque yo estoy utilizando la forma en base a una variable, y esa variable yo no la puedo cambiar porque yo le añado un contenido y es sinónimo de otro contenido. Ahí está. Ahora, entonces la falacia de atingencia no te va a construir algo bien, ¿ah? No te va a dar premisas y va a querer que tú deduzcas la conclusión en base a las premisas. Lo que de frente va a hacer es darte una conclusión. Ese es todo el argumento, entre comillas, ¿ah? Porque el argumento tiene premisas y conclusión, no. Lo que hace la falacia de atingencia es que se aprovecha de que tú psicológicamente, así como en el ejemplo del lacto y lactosa, tú psicológicamente por el contenido te ves motivado y te enyuca una conclusión que nunca has sustentado. Ejemplo, y las falacias se llaman o tienen el nombre de acuerdo a qué apelan, a qué punto de tu psicología se dirigen para que tú aceptes la conclusión. Vienen y te dicen, todos los A son C. Ah, pero está bien, ya. Pero no te dicen que todos los A son B y que todos los B son C. Ahora, ¿cómo te fuerzan a aceptar la conclusión? Depende. En el caso de Ad Baculum, ¿saben, chicos, cómo yo me acuerdo de Ad Baculum? Yo me acuerdo de Ad Baculum, no sé si alguno de ustedes ha visto Dragon Ball Z. En Dragon Ball Z, Goku tenía un báculo sagrado. Oh, Miyuki creo que está en espera. Eh, hijo, estamos en clase. Puede ser que haya ocurrido un error. Ya, entonces, el báculo sagrado que tenía Goku era un palo, ¿te acuerdas? Un palo que crecía. Y es muy gracioso porque yo siempre me imaginaba que si me caía un palazo de esos, creo que me mandaba al otro mundo. Y por eso yo saqué Ad Baculum. Porque Ad Baculum, justamente como el palo de Goku, Ad Baculum recurre a la fuerza. Ad Baculum te dice, porque nadie te va a sustentar, ¿ah? Ad Baculum te dice, o me aceptas la conclusión o te esfuerzo a aceptar la conclusión. Hay coacción. Ad baculum, chicos, funciona mediante la coacción, mediante la amenaza. Va a hacer que, va a obligarte a que tú aceptes la conclusión, obviamente sin sustentártela por la amenaza. Ejemplo de ad baculum, profesora. Bueno, hay muchos ejemplos en realidad de ad baculum, chicos. El ejemplo clásico es, si no haces esto, te pego, ¿no? Ese es el ejemplo más gráfico. O aceptas la conclusión o te pego, porque ad baculum recurre a la fuerza física, a la fuerza psicológica, a la fuerza social. Si no haces esto, te pego, fuerza física. Si no haces esto, si no aceptas esto, te dejo de hablar. O si no aceptas esto, te castigo, porque yo soy una autoridad. Ese es ad baculum. Te obliga a algo por la fuerza. Un ejemplo de ad baculum que a mí me gusta mencionar, sí, miren esto, ¿no? Si no pagas tus impuestos, te embargamos tus bienes. Eso parece un edicto de la SUNAT, ¿no? Eso es ad baculum. Porque yo digo, eh, ¿cómo me voy a motivar? ¿Cómo realmente estoy sustentando que yo pague mis bienes? Porque he construido una premisa, porque he dicho, pagar los bienes es obligatorio porque constituye con el sostenimiento de la sociedad. Y el sostenimiento de la sociedad a la larga me beneficia a mí también. Entonces yo debo pagar mis impuestos porque a la larga me beneficia a mí también. No he sustentado nada de eso. Solamente he dicho así, si yo te digo de la nada, de golpe, que tienes que pagar tus impuestos, si no te embargarán tus bienes, no, pues definitivamente quiero pagar mis impuestos. No, estoy siendo forzado a aceptar la conclusión a que yo debo pagar mis impuestos, pero solamente para que no me embarguen mis bienes. Entonces ahí me están forzando a hacerlo. Otro ejemplo, un ejemplo clásico que yo ponía, ¿no? Si no aceptas el dogma cristiano, te atravesamos con una espada, ¿no? Esto parece que habíamos visto en la clase pasada, las épocas de la filosofía latinoamericana, la primera época en la que llegaron los españoles y nos esclavizan, más o menos ellos nos dieron la misma alternativa, utilizaron un ad baculum, a la fuerza. O te conviertes al cristianismo, o sea, o te evangelizas, o te matamos, básicamente me estaban diciendo. Entonces, mira, yo digo, uy, no, definitivamente me quiero evangelizar. No sabía hasta ahorita que yo quería ser un verdadero cristiano, toda mi vida he estado esperando a Cristo. No, ¿sabes por qué me voy a evangelizar? Porque tengo miedo de que me maten. Me estás forzando a aceptar la conclusión. ¿Tú quieres que me evangelice? Ya. Me pones al lado una amenaza.
Entonces no estoy aceptando lo que quieres, estoy siendo forzado. Claro, el ejemplo que aquí nos da Alessandra, ¿no? Dice, Adáculum puede ser, si no votas por el candidato, la delincuencia continuará. Yo tengo miedo a que dejen que la delincuencia avance. Por ejemplo, ¿no? el Congreso es lo que ha hecho. No hemos elegido hace años, ¿no? A Keiko Fujimori. Y el Congreso siempre se avala en que no le hemos elegido a ella, que así como su padre acabó con la delincuencia, que esto es una falacia, por cierto, ella a su padre acabó con el terrorismo, supuestamente ella va a acabar con la delincuencia. Entonces, si no eliges al candidato que nosotros queremos, o sea, a ella, hasta que no le elijas, ese es el mensaje implícito que manda el Congreso, ¿ah? Hasta que no le elijas a ella, mira, todos los presidentes son una desgracia. Claro, los malos presidentes se alían con ella, como nuestra presidenta actual se dice que se ha aliado con ella, o les ponen trabas, ¿no? Como Vizcarra, Sagasti, a los que les encontraron las cuatro patas, Kuczynski, cosas que les han perdonado a ella, que ahorita sus procesos están en pausa. ¿Por qué? Porque ellos te mandan el mensaje de que hasta que ella no la elijas, va a continuar la delincuencia. Eso es un ad baculum, claro. O la coacción debe ser realizada. No, no debe ser realizada. Puede quedarse en lo que tú estás diciendo, Alessandra, porque tiene que quedarse en el ámbito de la amenaza, de que justamente tú aceptas la conclusión porque tienes miedo de las consecuencias. Claro, o si no votas por tal candidato, el candidato que nosotros queremos, va a continuar la delincuencia. Si yo voto, si yo acepto votar por el candidato, va a ser porque yo tengo miedo de la delincuencia, no porque yo esté aceptando la conclusión, que es votar por tal candidato. Muy bien, Alessandra. Eso sé que se puede quedar en el miedo, pero lo importante es que me fuerza a considerar la conclusión por eso, por la fuerza, por miedo, por coacción. Ahora, la falacia ad ignoratiam, chicos, es mi falacia favorita, porque la falacia ad ignoratiam básicamente dice que si tú no puedes probar lo contrario a lo que yo te estoy diciendo, o sea, yo digo una cosa random, y si tú no puedes probar lo contrario, tienes que aceptar lo que yo te estoy diciendo. Ejemplo, un día tú te preguntas por qué las cartas, el tarot, la astrología están considerados, ¿no? Hoy en día la gente lo considera mucho. Y entonces vas donde una tarotista y le dices, oiga, el tarot es cierto, el tarot tiene sustento, me puede sustentar porque el tarot es algo en lo que yo deba creer, ¿no? Y sabes, la tarotista te dice, mira, hijita, nunca se ha podido demostrar que el tarot, que los astros no influyan en nuestras vidas. Y como nunca se ha podido probar que no influyen en nuestras vidas, por lo tanto, influyen. Esto es como si yo les dijera, chicos, les cuento que el día de ayer viajé todo el día, no hice nada ayer excepto viajar todo el día con Goku en la nube voladora, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y si ustedes no pueden probar que yo el día de ayer, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, no realicé un viaje con Goku en la nube voladora, entonces tienen que aceptar que yo sí realicé un viaje con Goku en la nube voladora. ¿Qué es eso? Hay tantas cosas que no podemos probar, chicos. Solamente porque no se puedan probar, yo no tengo que aceptarla. Otro ejemplo, ¿no? Si viene alguien y dice, pero tú no puedes probar que de aquí a 5 años tú y yo seríamos miserables, juntos. Yo lo acepto, mi. Puede ser Gerson, ¿no? Eso de la nube voladora, es tentador, ¿no? Ejemplo, una chica, un chico se le acerca a la persona que le gusta y le dice, tú puedes probar ahorita puedes probar que de aquí a 5 años tú y yo seríamos miserables si estuviéramos en pareja y tú obviamente no vas a viajar en el tiempo y no puedo probar eso. Ya, entonces tenemos que estar juntos. ¿Qué? Yo, ¿sabes lo que le diría? Le diría, pero tú no puedes probar que de acá a 5 años tú y yo no seríamos miserables juntos. Entonces, como yo no puedo probar que tú y yo no seríamos miserables juntos, pero tú no puedes probar que tú y yo sí seríamos felices juntos, entonces ni para ti ni para mí. Pero ese es el problema con ad ignoratiam. Si tú no aceptas lo contrario, tienes que aceptar lo que yo te estoy diciendo. Y hay tantas cosas que no se pueden probar, pues chicos. Si tú no puedes, no es que si tú no puedes probar lo contrario, tienes que aceptar lo que yo digo. Ejemplo, si tú no puedes probar ahorita en acto que cayéndose de un 11º piso, un bebé sobreviviría, tienes que aceptar que un bebé sobreviviría cayéndose de un 8º piso. Obviamente no lo voy a probar, ¿no? Pero no necesito ser genio para saber que no puedo simplemente aceptar que cualquier bebé caería del 8º piso y sobreviviría solamente porque yo ahorita no estoy lanzando un bebé del 8º piso, pues.
No, eso es ad ignorantia. Acá justamente está el ejemplo, ¿no? El sol es hueco. Ya, el sol es hueco, ¿ah? No, no sé, ya. ¿Sabes lo que te dice alguien con ad ignoratiam? Lo contrario. Si no puedes probar lo contrario a lo que yo te estoy diciendo, entonces es verdad. La luna, el sol es hueco. Y tú te quedas mirando. ¿Ah? No, 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 mira. Si tú no puedes probar lo contrario, o sea, si tú no puedes probar que el sol no sea hueco, entonces el sol es hueco. ¿Qué es eso? Nadie puede probar si el sol es hueco o no es hueco. Bueno, la ciencia más o menos, ¿no? Pero, o sea, nadie simplemente viendo la luna puede probar si es hueca o no es hueca. No, 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 es que si no puedes probar que no es hueca, es hueca. ¿Qué es eso? Esa clase de razonamientos. Pero eso es ad ignorantia. Se basa en que tú no puedas afirmar la verdad para afirmar la falsedad, o que tú no puedas probar la falsedad para afirmar la verdad. Ese es ad ignorantia. Todos apelan a cosas psicológicas. Chicos, ad verecundiam es un argumento, es una falacia, mejor dicho, que tú y yo conocemos. ¿Te acuerdas cuando hemos hablado de la edad moderna? Hemos dicho que Descartes justamente es el padre de la filosofía moderna porque rompe con un principio que se utilizaba durante toda la filosofía medieval. Y justamente algo tiene que romper con la filosofía medieval para ser distinto, en este caso para ser moderna. Ahora, ¿en qué consiste este argumento, este gran principio de la Edad Media? El principio de autoridad. Te había dado el ejemplo, ¿no? Si tú ingresas a San Marcos y tú haces tu tesis, estando en la escolástica en esa época, ¿no? Cuando San Marcos se funda, los revisores van a ver tu tesis y van a decir, ah, pero qué tesis tan interesante. ¿Por qué es interesante? Mira, está citando a Santo Tomás. Ah, es interesante, mira, está citando a Santo Tomás. ¿Y por qué Santo Tomás era una voz autorizada? ¿Por qué cita a Aristóteles? Ah, verdad, verdad. ¿Y por qué Aristóteles era una voz autorizada? Ah, ¿se acuerdan? Él cita a los presocráticos. Ah, verdad, verdad. ¿Y por qué los presocráticos? Ah, porque los presocráticos a los siete sabios se basan así. Y en esto se basa ad verecundiam. Solamente porque lo dice una autoridad, yo tengo que aceptar la conclusión. Ejemplo, un premio Nobel de Física dice que el día de mañana sale a decir un premio Nobel de Física que beber compuestos radioactivos es saludable, es bueno para la salud. Chicos, así salga Jesucristo a decir el día de mañana que beber compuestos radioactivos es saludable, yo no lo voy a hacer. O sea, no solamente porque alguien lo diga, algo pasa a ser válido. Ese es el argumento de ad verecundia, que en realidad sabemos que es una falacia. Apela solamente a la autoridad de quien lo dice. Solamente porque alguien dice algo, debe ser aceptado. Y no, esto no es cierto, chicos. Las personas, no solamente porque digamos algo, ese algo se convierte en válido. ¿Por qué debemos de hacer esto? No, pues porque yo lo digo y porque yo soy un experto en estas cosas. No, tú tienes que construirme el argumento. Solamente porque tú lo digas no va a ser válido, pero en eso se basa ad verecundiam. Ahora, ad hominem, chicos, es casi contrario a ad verecundiam. Si en ad verecundiam no te tienen que dar un argumento, sino que solamente por quien lo diga tú tendrías que aceptarlo. ¿Por qué? Porque lo dice esta autoridad, porque lo dice esa autoridad. Y eso no es cierto, la autoridad tiene que construírtelo. Ad hominem es al revés. Más bien, alguien puede venir en ad hominem y decirte un buen argumento y construirte un buen argumento. ¿Y sabes lo que haces en ad hominem? Desacreditas no ese argumento, sino a la persona. Y al desacreditar a la persona, crees que estás desacreditando el argumento. Porque claro, estás dejando de centrarte en lo importante, que es el argumento, para centrarte en la persona. Ejemplo, viene alguien y dice, eh, uno de los principios de la vida es la racionalidad, la razón. Y el principio de racionalidad eh, nos permite vivir bien. Por ende, hay que basarnos en uno de los principios de la vida, que es la racionalidad, para vivir bien. Me está construyendo un argumento. O sea, si yo acepto las premisas, tengo que aceptar la conclusión. Pero viene alguien y dice, oye, pero mira lo mal vestido que estás. No, no te sabes ni peinar. Tus zapatos están todos cochinos. Entonces, ¿cómo una persona que se viste tan mal puede tener la razón? Ese es un argumento ad hominem. En lugar de atacar el argumento, una falacia, perdón, ad hominem, en lugar de atacar el argumento, ataco a la persona. Eso se ve mucho en política.
Imagínate que sale un congresista, cualquiera, hay contaditos que son buenos congresistas, contados con los dedos de mi mano. Sale un congresista y dice, la corrupción genera pobreza y la pobreza nos hace daño a todos. Por ende, la corrupción nos hace daño a todos. Ese es un argumento válido. Pero ¿sabes lo que da ganas de hacer? Da ganas de mirarlo de arriba abajo y decirle, señor congresista, cara de palo. Porque justamente un congresista va a venir a hablar a mí de corrupción. Pero en este caso estaría cometiendo una falacia, porque el argumento es válido o no es válido. No es que dependa de la persona que lo dice. Como tu tío, ¿no? Que te diga, hijito, beber es malo, pero tu tío bebe, ¿no? Tú lo miras, tío. Pero bueno, si te lo construye bien, si te hace un buen argumento, beber es malo, lo tienes que aceptar, no porque lo diga tu tío, el que justo bebe, ¿no? Ahora, ad misericordium y ad populum son fáciles, chicos. En el caso de ad misericordium, te hace que tú aceptes la conclusión por misericordia, por pena, recurre a la piedad, a dar lástima, por eso es ad misericordium. Ejemplo, está bien establecido en las leyes, está bien argumentado en las leyes que si tú eres encontrado manejando en estado de ebriedad, tienes que, o con cierta dosis de alcohol, tienes que ir a la cárcel, ¿no? ¿Cuál puede ser el argumento? El argumento puede ser, no sé, pues beber en estado de ebriedad aumenta el riesgo de accidentes. Y el riesgo de accidentes es un delito. Entonces, manejar estado de ebriedad es un delito. Y bueno, los delitos pagan con cárcel, ¿no? Entonces tú estás conduciendo un día pasado de copas, o alguien está conduciendo un día pasado de copas, y tú eres policía, ¿no? Y tú lo arrestas. Y esta persona te dice, no, sí, señor oficial, yo sé que he infringido a la ley, arrésteme. Pero solamente tenga en cuenta, señor oficial, que si usted me arresta, eh, no comerá mis 5 hijos, ¿no? Mis 8 hijos. Mis 8 hijos y mis 10 perros, señor oficial. Ah, yo acepto la conclusión, o sea, yo acepto no arrestarte solamente porque me da lástima, pero no porque haya ningún sustento, ninguna razón real para que yo te arreste. Todo lo contrario, las leyes están bien sustentadas y me dicen que si tú conduces exceso de velocidad o conduces en estado de ebriedad, tengo que arrestarte, pero tú apenas a la lástima, haz misericordia. Si me arresta, no comerá mis 8 hijos y mis 10 perros. Ya vaya, nomás vaya, vaya, le dices tú. Es de San Misericordium. Aquí Gerson tiene una pregunta. Entonces, ad hominem no es válido, no. Ad hominem es una falacia. Ad hominem es una falacia, es un error que consiste en que tú desacredites un argumento o un razonamiento, pero solamente por criticar a la persona. O sea, tú no lanzas ningún contraargumento o tú no refutas su argumento. Su argumento está bien hecho y su argumento es válido. Solamente que tú dices otro, entre comillas, argumento que dice, no, todo lo que tú dices no lo voy a probar que es inválido, no lo voy a contraargumentar, no. Lo único que voy a hacer es decir que es porque tú lo estás diciendo, deja de ser válido. Entonces sí, Gerson, ad hominem es una falacia que consiste en desacreditar al otro en lugar de desacreditar su argumento. Ahora, finalmente con las falacias de tingencia que te fuerzan psicológicamente a aceptar la conclusión, tenemos el ad populum, dirigido al pueblo, ¿no? Ejemplo, en la Edad Media se dice que todo el mundo creía que la Tierra era plana. Entonces viene alguien y dice, oye, eh, la Tierra es redonda, ¿no? En el caso, por ejemplo, claro, la Tierra es redonda. ¿Sabes lo que te diría alguien? En lugar de decirte, a ver, ¿en qué te basas, no? ¿Cuáles son tus argumentos, no? Vendría y te diría, mira, todo el mundo cree, a este punto, todo el mundo cree que la Tierra es plana. Por ende, tú estás cometiendo un error al decir que la Tierra es redonda. O sea, se basa en el favor popular. Otro ejemplo, mucha gente fuma, entonces fumar es bueno. ¿Qué clase cómo voy a aceptar yo que fumar es bueno? O sea, la conclusión, en base a nada, en base solamente a decir, no hay ninguna premisa y solamente te lo acepto porque mucha gente fuma. Como diría tu mamá, ¿no? Y si mucha gente se tira del puente, ¿tú te tiras? Ese es un ad populum, por ejemplo. Mamá, todos mis amigos van a ir a esa fiesta peligrosa a la salida de Lima a las 3 de la mañana. Y tu mamá viene y te dice, pero me estás diciendo que todos tus amigos van a ir, por ende tú vas a ir. Ya, y si todos tus amigos se tiran de un puente, tú tiras de un puente, no digas que sea. Es una falacia. Apoyarte en que todo el mundo lo hace, no, no hace que algo sea cierto, que algo sea correcto, que algo esté bien sustentado, que algo esté bien argumentado. Claro, es como si yo te dijera, ¿sabías tú que mucha gente
hace trampa. Entonces, si mucha gente hace trampa, bueno, puede ser que sea bueno hacer trampa. No, sosténme el argumento. ¿Por qué hacer trampa sería bueno? No porque mucha gente lo hace, por algo, susténtame, las premisas para esa conclusión. No, solamente me baso en que mucha gente copia y por ende copiar es bueno. No, pues mucha gente abandona a sus hijos también. No por eso abandonar a los hijos es bueno. Ahora, esas son las falacias de atingencia. ¿Y qué pasa con las falacias de ambigüedad? Chicos, ¿qué es ser ambiguo? Ambiguo es tener... Yo cayendo del puente. Sí, ese es un argumento que muchos hemos utilizado. Muchos hemos utilizado la falacia ad populum, ¿no? Porque lo hace medio mundo, yo también lo quiero hacer. Pero no, chicos, no porque algo sea muy popular, ad populum, tenga el favor de mucha gente es bueno, ¿no? Hay mucha gente que miente en los jurados, pero mentir en los jurados sigue siendo incorrecto y hay todo un sustento racional por el cual, toda una serie de argumentos por los cuales mentir en un jurado no es bueno, ¿no? Mucha gente miente en un jurado, no necesariamente porque mucha gente lo haga. Claro, mucha gente tira de un puente, tú no debes tirarte, pero muchos de nosotros, claro, caemos así como está poniendo su imagen Gerson, caemos del puente, ¿no? Ahora, esas son las falacias de atingencia. ¿En qué consisten las falacias de ambigüedad? Chicos, ¿qué es ser ambiguo, no? ¿Qué es ser ambiguo? ¿Sabes qué es ser ambiguo? Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Ser ambiguo es que hay una variación de algo, ¿no? Ejemplo, amiga, no sé si yo le gusto a este chico. Un día me habla, otro día no me habla, un día me mira, otro día no me mira, un día es bueno, otro día es malo. Eso es ser ambiguo. Es una persona, aléjense. Ya, ambigüedad es cuando hay una variación. Ahora, en el caso de las falacias de ambigüedad, ¿qué va a variar? Depende, pues. En la falacia de equívoco varía el significado, en la falacia de anfibología varía la sintaxis y en la falacia de énfasis varía la pronunciación. Mira lo sutiles que pueden ser las falacias, que dentro de las falacias de ambigüedad en las que algo varía, puede variar el tono en el que yo digo algo, con el caso de la falacia de énfasis. Vamos por partes. En la falacia de equívoco, o sea, lo que varía va a ser el significado de una palabra. ¿Has visto que hay palabras que tienen más de un significado? Ejemplo, si yo te digo, no, hay que mantener viva la llama en un contexto random. Tú me dices, profesora, hay que mantener viva ¿qué llama? ¿La llama de la pasión o la llama que está en una granja? ¿Te das cuenta? Si yo te digo, ¿no? Vienen dos personas, una pareja, y me dicen, consultora, ¿qué hacemos? Y yo les digo, tienen que mantener viva la llama. Y los dos se miran, ¿no? Y yo les entrego una llamita, una llama bebé. La persona me queda mirando. ¿Qué me van a decir? Si yo he cambiado el significado, si llama se refiere coloquialmente a la llama de la pasión, y luego llama se refiere a la llama, a una llamita. Ya, en la falacia de equívoco, yo a propósito cambio el significado cuando me conviene. Ejemplo, un hombre es atado con unas poleas y se pone a flotar, ¿no? Y entonces va donde su doctor y el doctor le dice, señor, yo no veo, según sus análisis, que usted tenga nada de gravedad. Usted no tiene nada de gravedad. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque realmente yo puedo haber encontrado que sus estudios, análisis de sangre, tiene algo terrible, pero como está flotando, yo puedo decir tranquilamente que usted no tiene nada de gravedad. Ya en eso consiste una falacia de ambigüedad. Sí puede tener algo de gravedad, pero ¿en qué? En sus estudios médicos, aunque no tiene nada de gravedad porque literalmente está flotando. En eso consiste la falacia de equívoco. O yo puedo decir esta falacia, ¿no? Todo lo tóxico te puede matar, ¿sí o no, chicos? Las cosas tóxicas te pueden matar. Y entonces, ¿cómo se le dice a las personas que son muy intensas en una relación? Se le dice tóxico, ¿sí o no? Entonces yo le puedo decir, tu novia es una tóxica, tu novia te puede matar. No, pues en un caso tóxico es una cosa y en otro caso tóxico es otra cosa. En un caso tóxico es una persona intensa y en otro caso tóxico es una cosa que realmente te puede matar, altera tus células. Ahora, en una falacia de anfibología, todo el sentido varía, está mal construido. Ejemplo, vendo una cuna para niños de madera. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es de madera? ¿La cuna o los niños? Aquí está mal construida toda la sintaxis y por eso yo, si quiero sacar algo de ahí, voy a tener problemas, ¿no? Otro ejemplo sería que yo te dijera, mamá, el perro de mi primo ha entrado a mi cuarto mientras me estaba cambiando. Y mi mamá me puede preguntar, hijita, ¿qué perro? ¿La mascota de tu primo o tu primo? ¿No?
Entonces, más allá de los chistes, esto sería una falacia de ambigüedad. Te construyo algo en la anfibología mal construido por la sintaxis y ahí tú no sabes qué concluir. Y en el caso de la falacia de énfasis, chicos, ya para acabar, la falacia de énfasis resalta, enfatiza a propósito algo de manera inadecuada, de acuerdo a conveniencia. Se utiliza mucho en política. Imagina que sale un político a decir, nuestro partido político defenderá los derechos del hombre por encima de cualquier cosa. Y sale otra persona de otro partido político a decir, ah, ustedes han dicho que defenderán los derechos del hombre. Entonces, y los de la mujer van a defender los derechos del hombre por encima de los derechos de la mujer. Esto es una falacia de énfasis. Se utiliza mucho en política. Ahora, chicos, rápidamente para acabar. ¿Qué es una paradoja? Chicos, una paradoja es una trampa. Tienes las premisas verdaderas, tienes premisas que aparentemente están bien y la conclusión sale hecho una desgracia. O sea, en una paradoja tienes todo lo necesario para que todo salga bien y resulta que sale mal. Ejemplo. Premisa 1. Todos los gatos caen de pie. ¿Sí o no, chicos? Que todos los gatos caen siempre de pie. Premisa 1. Eso es lo que ocurre en una paradoja. Las premisas están bien, ¿ah? Son verdaderas, es más. El contenido y la forma. Todos los gatos caen de pie. Ya. Premisa 2. El pan tostado siempre cae del lado de la mantequilla. Tú cuando se te cae un pan tostado, dice la leyenda que siempre cae del lado de la mantequilla. Nunca cae del lado de la tostada, sino que siempre cae del lado de la mantequilla. ¿Qué pasa si yo ato a la espalda de un gato un pan con mantequilla del lado de la mantequilla, una tostada con mantequilla del lado de la mantequilla, y lo dejo que caiga? ¿Sabe lo que dice la conclusión? Que va a caer, que nunca va a caer, que el gato va a estar flotando en el infinito. Porque o bien cae del lado del gato, o sea, cae el gato parado, con lo cual yo contradeciría la premisa, que es que el pan con mantequilla siempre cae del lado de la mantequilla, la tostada de mantequilla. Pero si cumplo esa premisa, o sea, que el pan, que la tostada caiga del lado de la mantequilla, resulta que el gato no cae de pie. Y en eso se basan mis premisas. Entonces, es una paradoja. El gato está cayendo en el infinito, ¿no? Porque mi premisa es que los gatos caen de pie. Y mi otra premisa es que la tostada cae del lado de la mantequilla. Ya, pero si yo ato una tostada a la espalda del gato y lo dejo flotando, si cae de un lado va a contradecir la premisa que dice que cae del otro lado. Y si cae del otro lado va a contradecir la premisa que dice que cae de un lado. Eso es una paradoja. Chicos, aquí están las claves. Anótenlas en otro lado, por favor. Y traten siempre de hacer las claves ustedes mismos, porque las preguntas de ECO te entrenan para las preguntas que vienen en el examen de admisión de San Marcos, que son así, ¿ah? Lectura la B, la 1 la C, la 2 la B, tómale captura, la 3 la E, la 4 la D, la 5 la E, la 6 la B, la 7 y la 8 son la C. Discúlpenme, chicos, como siempre, haberme pasado un momentito. Si no tienen alguna otra duda, nos veríamos hasta el martes. Alessandra tiene una duda, dice, el ejemplo de que la luna está hecha de lactosa, ¿de qué tipo de falacia es? Sí, muy bien, es una falacia de ambigüedad, es una falacia de equívoco, porque en un caso yo estoy utilizando, ni siquiera de equívoco, ¿ah? Bueno, según los análisis usted no tiene nada de gravedad. Sería una falacia de equívoco, porque en un caso yo estoy utilizando el término lácteo, no, y en otro caso estoy utilizando el término lactosa. No sé, chicos, se los dejo de tarea. ¿Qué tipo de falacia es esa de lácteo y lactosa? Yo creo que es una falacia de ambigüedad, pero de pronto es otro tipo de falacia de ambigüedad porque estamos viendo las falacias más importantes, ¿no? Creo que es una falacia de ambigüedad. Creo que es una falacia de ambigüedad, sí, pero creo que es una de las falacias que no vemos aquí, que por ende no te viene, no te preocupes. Pero creo que es una falacia de equívoco, una variante de falacia de equívoco, sino otro tipo de falacia, pero acertaste. Sí o sí es una falacia de ambigüedad. Sí o sí es una falacia de ambigüedad. Chicos, nos vemos, cuídense mucho. Gracias a ti, hijita, cuídense.